Ley de seno y coseno. El equipo está conformado por Andrea Molina, Andrea Rodríguez, Jorge Dardón y Eduardo Flores. La ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, es decir, no rectángulo, cuando ya sea las medidas de dos lados y la medida de un ángulo son incluidas, LAL, o las longitudes de los tres lados, LL, son conocidas. Dado un triángulo cualquiera, siendo A, B, C mayúsculas en color verde como se muestra en la imagen, sus ángulos, y ABC en minúsculas y en color rojo, sus lados, estos opuestos a dichos ángulos. Entonces, la ley de coseno establece que en un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman. En otras palabras, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 por b por c por coseno de a. Ley de seno. Se trabaja en cualquier tipo de triángulo, pero generalmente se usa en obtusángulos. Obtusángulo se refiere a aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. La ley de seno relaciona el ángulo y el lado del triángulo. Para utilizar la ley de seno debe tener una pareja, es decir, el ángulo y el lado. La ley de seno se establece que es la relación entre sus lados y ángulos de los triángulos no rectángulos, es decir, oblicuos. Simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto de ese lado es igual para todos los lados y ángulos de un triángulo dado. En pocas palabras, es decir, que el seno es el cociente entre el lado de un cateto opuesto al ángulo. Bueno, comenzamos con nuestros ejemplos. En el primero tenemos nuestros datos, que son A igual a 35 grados, C igual a 70 grados y A igual a 12. Ya teniendo estos datos nos damos cuenta que tenemos 2 grados de los 3 grados para cumplir los 180, lo cual pues sería más fácil conseguirlos primero. Lo que haríamos sería sumar los 70 grados más los 35 grados y eso restárselo a 180 para cumplir el triángulo. Después, ya obteniendo, nos damos cuenta que tenemos 3 datos de ángulos, que son ya los que necesitamos para sacar los catetos, que sería la parte más fácil. En este caso utilizamos el lado A del cateto con su lado opuesto, que es 35 grados, que es igual al dato que vamos a encontrar, que es del lado del seno de 70 grados, y vamos a encontrar la medida de ese cateto, ¿verdad? Y usamos el seno de 35 y el cateto 12 porque es el cateto que tiene su información completa. Ya teniendo esta operación nos daría un resultado de 19.66 y ya obteniendo esto ya solo nos haría falta un cateto, el cual pues aquí nos damos cuenta que podemos utilizar el mismo dato del anterior, que fue el A cateto 12 y su ángulo opuesto, que es de seno de 75. Y ya obteniendo esta operación nos damos cuenta que nos da un resultado de 20.20 y así se complementaría todo el proceso de este ejemplo. En la actividad 11, en el ejemplo del inciso B, tenemos que B minúscula es igual a 9, C minúscula es igual a 7, A mayúscula es igual a 60 grados. Antes de empezar, se tiene que tener claro que en un triángulo, cuando nos aparecen iniciales mayúsculas, como en el caso de A, B y C, nos van a indicar que es un ángulo. Cuando aparecen A, B y C, pero en minúsculas, nos van a indicar el lado. Para resolver este problema, tenemos que anotar los datos que nos están dando. En este caso nos están dando que B minúscula es igual a 9, que es el lado. C minúscula es igual a 7 y A mayúscula es igual a 60 grados. Para sacar los datos restantes tenemos que utilizar alguna de las leyes de seno o coseno. En el caso de las leyes de seno vamos a utilizarla cuando tengamos una pareja de datos, es decir, el ángulo y el lado de un triángulo, pero también otro dato más.
En el caso de la ley de coseno, se va a utilizar cuando tengamos el lado, ángulo, lado o los tres lados de un triángulo. De acuerdo a los datos que nos han dado, vamos a utilizar la ley de coseno. Esta ley nos da una fórmula la cual dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2 por b por c por coseno de a. Ahora, sustituyendo toda esta fórmula con los datos que ya nos han dado, vamos a obtener que a es igual a 67. Sin embargo, se le va a sacar la raíz para quitar lo cuadrado y nos va a salir que a es igual a 8.18. Para sacar los demás ángulos vamos a utilizar la ley de seno. La ley de seno nos dice que a sobre seno de a es igual a b sobre seno de b. Esto, sustituyéndolo con los datos que ya tenemos, nos daría que 8.18 sobre seno de 60 es igual a 9 sobre seno de b. Esto nos da como resultado 0.95. Seno a la menos 1 de 0.95 va a darnos como resultado 72.33. Ahora ya tenemos el ángulo B, el ángulo A y los tres lados. Solo faltaría calcular el ángulo C, que es el restante. Recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de dar como resultado 180, lo que se va a hacer es sumar el ángulo A más el B y el resultado lo vamos a restar menos 180. Así que 47.66 sería nuestro ángulo C. Por último, aquí ya está el triángulo a escala real y como debería de quedar. Ejercicio número 3. Nuestros datos representados son C igual a 8, A igual a 45 grados y B a 68 grados, como lo representa nuestro plano. Después teníamos que seguir nuestras fórmulas de seno, las cuales eran A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Obteniendo ya estas fórmulas, las cuales nos iban a ayudar durante todo el proceso. Después, para sacar el ángulo restante, teníamos que sumar los ángulos dados, cuales eran A igual a 45 y B a 68 grados. Estos los teníamos que sumar y restárselos a 180 grados, ya que cada triángulo forma 180 grados. Y nos daba como resultado 67 grados. Después, para sacar nuestros catetos faltantes o nuestros lados, usamos las fórmulas de seno, las cuales fueron este proceso: B sobre seno de 68, porque es el cateto y su ángulo opuesto, y teníamos que completar con alguien más para poder sacar el siguiente cateto, la cual usamos el cateto y el ángulo opuesto completo, cuales eran C y su ángulo opuesto, 8 sobre seno de 67 grados, lo cual nos daba un resultado para B y nos dio resultado 8.05. Y ya para sacar nuestro cateto faltante, que era lo único que nos restaba, usamos la misma fórmula y el mismo proceso: A sobre seno de 45, que es lo que vamos a obtener, más la ayuda de un cateto y un ángulo opuesto también, lo cual fue 8 sobre seno de 67 grados y nos dio como resultado A igual a 6.14. Pasamos a nuestro ejercicio ejemplo. Un niño sujeta una cuerda de 18 metros para poder volar un papalote. Si la cuerda forma un ángulo de elevación de 45 grados y la altura de la mano al piso es 1.2 metros, como lo representa nuestra representación del dibujo con el niño y el papalote. ¿A qué altura vuela el papalote? Bueno, ya sabemos que nuestros datos son que la cuerda tiene 18 metros, una elevación de 45 grados y la distancia de la mano al piso es de 1.2 metros, como lo representa el plano. Obteniendo esto, ya aplicamos las razones trigonométricas, que en este caso es el seno del ángulo, para encontrar el cateto del opuesto, que viene siendo la altura del papalote. Usamos el seno y usamos ya para sacar la altura. Hacemos nuestra operación de 18 metros, cuál es la altura de la cuerda, y sobre el seno de la elevación. Nos daría como altura de 6.36 metros. Y ahora le sumamos el metro extra de la mano del piso, porque es una distancia que nos piden, y sería 6.36 metros más 1.2 metros, el cual sería
7.56 metros. Entonces podemos sacar la conclusión de que el papalote vuela a 7.56 metros de altura. Ahora les voy a explicar el inciso D. Este ejercicio se va a dividir en 3 partes. En el primero utilizamos nuestra fórmula en la que es necesario encontrar una pareja. En este caso es el ángulo C con 52 de ángulo y 37 de su lado. Tenemos que sacar ambas opciones, el ángulo A y el ángulo B, pero es necesario que contemos con un dato, ya sea el lado o ya sea el ángulo. En este caso el ángulo B no lo tiene y el ángulo A sí. Entonces ponemos en nuestra fórmula C sobre seno de C y A sobre seno de A. Lo sustituimos, que sería 37 sobre 52 grados, y A sería 42 sobre seno de A, porque el ángulo es el que vamos a sacar. Haciendo la regla de 3, esto daría un resultado de 0.89. Y para quitar el punto decimal, lo volvemos a seno a la menos 1 de 0.89. Y el resultado final sería 63.44. Ese es ya el resultado de ese ejercicio. En el segundo paso, para sacar el ángulo B, necesitamos sumar los dos ángulos que ya teníamos, el C y el A, que en el C es 52, en el A es 66. Los sumamos, eso da un total de 118, y lo que vamos a hacer es una resta de 180 grados menos los 118 para que nos saque el lado restante o el ángulo restante, que sería 62. Para sacar el ángulo B necesitamos escribir primero la fórmula, que sería C sobre seno de C, la pareja que ya teníamos, y B seno de B. En este caso, sustituyéndolo, quedaría como 37 sobre seno de 52 y B sobre seno de 62. Esto da un total de 41.45. También haciendo regla de 3 en la calculadora. 37 por seno de 62 sobre seno de 52.